Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Rhino Designer, bienvenidos a un nuevo video de Rhino. Hoy vamos a ver un comando bastante útil para cuando tienes diferentes elementos. En este caso voy a utilizar algunos objetos 3D que ya tengo aquí y estas curvas. Y el comando va a ser alinear. Ahorita vamos a ver algunas opciones. Alinear. Y dice selección de los objetos alinear. Voy a hacer selección de estos elementos, voy a dar un Enter. Y aquí hay diferentes opciones. Todas estas opciones también las tenemos aquí en el menú. Ahorita las vamos a ver. Dice inferior, concéntrico, centro horizontal, izquierda, derecha. Tenemos varias opciones ahí. Y también tenemos una opción que dice a curva. Primero vamos a ver algunas opciones que son las más sencillitas. Por ejemplo, tenemos inferior. Vean. Tenemos ahí. Siempre se van a alinear con respecto a tu cursor. Ahí lo tenemos. Vean que simplemente lo va a hacer en un eje. No lo va a hacer en el otro eje. Pasa lo mismo si yo voy de nueva cuenta a activar mi comando. Le digo que a la derecha. Vean, todo este eje derecho. O me dibujo un eje con respecto de dónde terminan los objetos. De hecho, aquí están los iconos, vean. Y están de este lado en Align o Alinear. Están un poquito más sencillos de este lado, ¿no? De este lado tenemos aquí a la derecha, que es el que acabo de activar. Tenemos también por abajo, por arriba. En este caso, vean, siempre es con respecto del cursor. Tenemos incluso que se alinean los centros. Vamos a venir aquí. Tenemos ¿no? Alinear centros. Como ese mismo objeto, ahí tengo todos mis elementos. Tenemos también la opción de alinear, pero alinear centros de manera vertical o de manera horizontal. Por ejemplo, de esta manera, ahí está el centro. Y también lo puedo hacer de manera vertical, ¿no? Voy a venir aquí a mi alinear centros de manera horizontal. Es una manera muy sencilla de ordenar elementos. Imagínate, a ver si o pueden checar por ahí los modelos, los shorts que he subido. Si estás haciendo, por ejemplo, un escritorio, incluso si no estás haciendo algo que tenga muchos elementos, digamos que tangibles o a primera vista, pero estás haciendo un interior, necesitas que el piso esté al mismo nivel que las sillas, al mismo nivel que los sillones, al mismo nivel que las mesas, que las camas, que el refrigerador. Necesitas que todo esté exactamente al mismo nivel para que no queden tus objetos flotando. También para que no haya por ahí intersecciones. Vamos a ver también el comando en inglés. Voy a poner guión bajo, align. Déjenme ver, no estoy escribiendo, guión bajo, align. Y de este lado tenemos algunas otras opciones. Por ejemplo, dice a curva. También tenemos alinea. ¿Qué es alinea? Voy a poner aquí primer punto, segundo punto. Vean que me los acaba de alinear de esa manera. También me dice que a curva, entonces voy a poner, si ya tengo una curva por ahí colocada, selecciono mis elementos, voy a guión bajo align y le digo que a curva se refiere literalmente a algún vector, ¿sí? También, fíjense esto de a curva. Voy a seleccionar este elemento. Imagínense que yo aquí estuve editando, se me jalaron algunos puntos, o también hay ocasiones que cuando reconstruimos o generamos algunos comandos complejos, puede que algunos elementos nos queden de esta manera. Pero vean, yo puedo alinear lo que quiera, vectores, superficies, puntos sólidos, mallas, sub-D, lo que sea. Ejemplo, voy a poner aquí alinear a curva, o voy a poner de nueva cuenta aquí mi align, déjenme ver, alinear. Le voy a decir que a curva, aquí está, ¿no? Le digo que a qué curva, a esta de aquí. Una vez más, voy a regresar, pero en esta ocasión voy a utilizar todos los puntos. Guión bajo align, a curva, aquí, vean. Esta es una manera como también de alisar tu objeto. No es del todo perfecto, pero te ayuda bastante, ¿no? Para quitarle algunos detallitos. También tenemos otra opción, por ejemplo, voy a hacer aquí un cilindro. Este cilindro lo voy a extruir, curva plana cerrada. Sólido le digo que no. Y voy a extruirlo simplemente hacia arriba. Vean. Voy a cortar aquí este elemento con una curva. Solamente le voy a hacer un trim. Activar sus puntos. Y selecciono estos, ¿no? Incluso yo puedo mover, no sé, estos más hacia acá abajo. Esos hacia por acá. Y vean. Cuando los activo sus puntos, hay una opción, por ejemplo, cuando voy a Line, de a plano de ajuste. Vean lo que va a hacer automáticamente. Voy a cliquear. Y trata de generar una línea recta con esos puntos. Dependiendo de lo que yo tenga ahí, va a ser el resultado, obviamente. Voy a poner aquí una desviación mucho más rara. Los activo. Alinear. A plano de ajuste. Y vean, trata de hacer una línea recta. Los nivela.
hasta cierto punto. También tenemos la opción de aplano. ¿Qué es esto? Voy a seleccionar mi elemento, activo sus puntos que están aquí, lo selecciono y le voy a decir _align, le digo aplano y hay una opción que dice 3 puntos. Esto nos permite crear una especie de limitante, un plano de corte o algo por el estilo. Puede ser tanto hacia arriba como hacia abajo, por ejemplo, clic, clic y luego aquí llevo hacia atrás. Y vean, me va a elevar esos puntos hacia donde yo hice esta modificación. Voy a hacer una vez más, aplano, 3 puntos. Lo voy a hacer en este caso hacia abajo, va a ser un poco raro, pero vean, ¿sí? Depende de los elementos que llevemos, es el resultado. También te puede servir para alargar una pieza, que de hecho es la intención también de combinarlo con los puntos de control o con los puntos de edición, ¿no? Entonces, como se te haga más fácil a ti, si es por icono, recuerda que aquí están todos alineados, menos la opción de las últimas que vimos, que estarían justamente aquí en transformar y serían estas, ¿no? También tenemos la opción de distribuir objetos. ¿Qué es esto? Vean, voy a seleccionar esta pieza, voy a fusionar esto. Bueno, no fusionar, sino que voy a agruparlo más bien. Y vean, lo voy a agrupar. Y tenemos la opción de distribuir. ¿Qué es esto? Voy a hacer una copia, pero que no sea voy a ponerlo por aquí, voy a ponerlo por aquí, uno más por acá y por acá. Ok, no están a la misma altura, pero no pasa nada. Vean, yo voy a venir aquí, le digo que quiero distribuir objetos, me dice seleccione al menos 3 objetos. Es lo que les voy a comentar, se requiere mínimamente 3. Dice pulse intro cuando termine, voy a dar un enter y aquí tenemos en qué sentido, ¿no? En qué eje lo queremos distribuir. En este caso yo te recomiendo, recuerda que X es el ancho, Y es el alto y Z es la profundidad con respecto de dónde estás viendo, de en qué cara estás. Pero para no meterte en esos detalles puedes utilizar la opción de dirección, primer clic y segundo clic. Vean que no han cambiado, unos están más adelante que otro, sin embargo la distribución es equidistante entre uno y otro. Vean que aquí teníamos estas gomas, ahorita hago otro ejemplo por acá, vean, voy a hacer otro ejemplo aquí, vean, lo voy a utilizar, pero así con la ayuda de Shift, uno más para acá, otro acá, ahí está bien. Estos sí están acomodados, ¿no? Entonces voy a venir a distribuir, que sería aquí, le digo que quiero distribuir estos, un enter, le digo la dirección y los quiero distribuir en este eje. No sé si se han dado cuenta, pero quiero que quede recalcado, no te los va a distribuir mucho más largos o mucho más, abarcando mucho más espacio, te lo va a distribuir desde el primero hacia el último. Entonces voy a venir a distribuir una vez más. Vean que voy a hacer, aquí le digo dirección, voy a hacer mi eje mucho más largo, pero no importa, porque me va a ordenar estos elementos de manera equidistante, abarcando un espacio. Te voy a dar un ejemplo extra. Imagínate, yo aquí tengo una superficie, puede ser lo que sea, ¿no? Pero lo voy a poner por ahí. Vamos a hacer de cuenta que este elemento es, no sé, un plato. Aquí tenemos una tacita, una tetera, un cuchillo, un tenedor, más elementos, ¿sí? A diferentes alturas. Yo puedo decirle, ¿sabes qué? Incluso estos elementos, pues los puedo poner más hacia acá, ¿no? Uno que vaya hacia el otro lado y como sea, yo los puedo ir acomodando. Aquí obviamente que es muy notorio que están separados, o que están a diferentes alturas, pero en esta vista puedo venir a mi alinear, selecciono mis objetos, un enter, le digo que sea de la parte inferior y ya nada más los coloco aquí. Si nosotros vamos, o los puedo poner en 0,0 o como sea, ¿no? Si nosotros vamos a la vista superior, sigan en la posición original con respecto de esta vista, pero todos se acaban de alinear. Entonces, dependiendo de para qué lo quieras utilizar, ¿no? Pues puedes hacer diferentes tipos de acomodos en diferentes tipos de proyectos. Y bueno, espero que estas herramientas te hayan ayudado. Te facilita muchísimo el ordenar estos elementos. Repítelo, ya tú puedes ordenar puntos, vectores, superficies, mallas, subdis, cualquier elemento realmente lo puedes ordenar de esta manera. Y bueno, pues hasta aquí lo que es el video de hoy. Mi nombre es Guillermo Urbina, diseñador industrial y gráfico. Suscríbete y nos vemos en la próxima. Hasta luego.